Nos vamos ahora hasta Colombia porque ha sido otro de los asuntos de actualidad de este mes de agosto. Primero por esa toma de posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente del país y los continuos ataques al rey Felipe VI, y después por esa postura que tomó el presidente del gobierno cuando se le saludó como presidente de la República, y también por los primeros pasos del nuevo gobierno al frente del país. Hablamos de todo ello con Vanessa Vallejo, que es editora jefe de The American y también economista. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. El placer es nuestro. Bueno, Petro ha anunciado su intención de convocar una asamblea de cocaleros en el norte de Colombia. Estamos viendo cómo promueve el diálogo con los grupos criminales. Sí, bueno, Gustavo Petro, hay que decir que si bien hace mucho tiempo él se retiró de la guerrilla a la que perteneció, que fue el M-19, durante toda su época como congresista y su época como persona elegida para cargos públicos, él en realidad fue un brazo político de las guerrillas. Siempre ha sido el brazo político de las guerrillas, entonces es un hombre muy ligado a estas guerrillas. En Colombia las guerrillas no llegaron a hacer nada sino hasta que se vincularon al narcotráfico, y en este momento lo poderosas que son es gracias al narcotráfico. Entonces era evidente para quienes conocemos a Gustavo Petro que uno de sus movimientos más importantes tenía que ver con el narcotráfico, y desde su discurso de posesión como presidente habló de que según él la guerra contra las drogas ha sido un fracaso y porque por lo tanto había que buscar otras soluciones. Lo que dice ahora es que él se va a sentar a dialogar con los cocaleros para ver si ellos voluntariamente quieren sustituir los cultivos de coca. Yo lo que creo es que Gustavo Petro va a coger el dinero del narcotráfico y lo va a utilizar así como Hugo Chávez en Venezuela utilizó el dinero del petróleo para llevar a cabo su plan socialista. Bueno, hemos conocido también un informe que también publicáis, Rebeca, en Sí. la Gaceta Leibero-Fera, como más de 500 niños han sido reclutados por grupos terroristas en Colombia desde el año 2016. ¿Veremos cómo va a aumentar esta cifra en los próximos meses con el mandato de Petro? Sí, pues esa cifra es aterradora, pero si uno se va más atrás, por ejemplo, de 1996 al 2016 se habla de casi 19.000 niños, y muchos de esos, estamos hablando de miles de niños que no fueron entregados después del acuerdo llamado Acuerdo de Paz, que en realidad es Acuerdo de La Habana. Y en estos días el nuevo presidente Gustavo Petro ha dado una noticia que para algunos es para celebrar, pero no tienen lógica. El nuevo presidente ha dicho que se van a frenar los bombardeos a campamentos de las FARC en donde haya menores de edad. ¿Cuál es el problema con eso? Que si uno como presidente dice que no va a bombardear o no va a perseguir campamentos donde haya menores de edad, pues lo que va a ocurrir es que en cada campamento va a haber un menor de edad. Entonces, las políticas del presidente evidentemente están promoviendo el reclutamiento de niños directamente por este tipo de cosas, pero también por la facilidad y por la falta de persecución que viene en este gobierno de Gustavo Petro, y esto es un drama completamente triste y horroroso que ha ocurrido durante años en Colombia, porque hay que decir que esos niños son reclutados, son violados, muchos de ellos. La violación es una práctica, la violación sexual es una práctica sistemática dentro de los campos de la guerrilla de las FARC, y las niñas que quedan en embarazo sistemáticamente son obligadas a abortar. Entonces, es horrible lo que está pasando en Colombia, y seguramente sí vamos a ver un aumento de los niños reclutados por las FARC. Vanessa, hay una intervención que ha realizado un foro que está siendo muy aplaudida a través de las redes sociales, donde hablas del violador Tornillo y también del papel de los medios de comunicación. ¿Qué tono habría de tomar la prensa para poder defender la libertad? A ver, yo creo que este es un problema muy importante, es un problema fundamental, y es que en Colombia, como en muchos otros países, muchos periodistas, algunos tienen miedo a la justicia, porque en Colombia, por ejemplo, mi caso es que un juez me dice que me retracte porque estoy dañando el buen nombre del violador Tornillo, que es congresista ahora de las FARC. Entonces, algunos periodistas tienen miedo a la justicia, otros simplemente es autocensura, otros de plano son izquierdistas y defienden este tipo de cosas, pero yo creo que aquellos periodistas que no son de izquierda, que no defienden este tipo de cosas y que entienden que no está bien en ninguna medida, porque esto no se trata ni de izquierda ni de derecha, se trata de humanidad, no está bien en ninguna medida que un señor acusado de violaciones sea congresista. Esos periodistas tienen que alzar su voz y tienen que dejar de moderarse y de cambiar el discurso, porque lo que ocurre en Colombia y lo que ocurre en muchos países es que manejan el lenguaje de una manera diferente.
diferente. Entonces, por ejemplo, se habla de presuntos y en parte mi problema legal tiene que ver porque yo no dije que era un presunto violador, sino que le dije abiertamente violador. Pero ¿cuál es, digamos, la ética y los valores de un periodista que sabiendo que un cabecilla de las FARC que está acusado por diferentes testimonios de las víctimas de violar niños y que no hay justicia en Colombia? ¿Cuál es la ética del periodista que le pone presunto cuando se sabe que sí es un violador? ¿Y qué es eso de ponerle ex a todos los que han cometido delitos? No existen los ex asesinos porque el muerto no se va a levantar, así como no existen los ex violadores porque el niño violado no va a dejar de estar violado y no va a olvidar el trauma que vivió. Y los periodistas suelen hacer eso mucho. Y otra cuestión es cómo los ponen a estos delincuentes, a estos terroristas y a estos violadores en los estudios de grabación y en la prensa como si fueran honorables congresistas y ese nombre, esa etiqueta es la que le usan. ¿Cómo puede uno entrevistar a uno de estos personajes y preguntarle tranquilamente por la economía, por la inflación, por la seguridad, cuando sabes que es un asesino, que es un terrorista y que ha violado? Entonces el papel de la prensa es fundamental en cómo la sociedad ve las cosas, pero yo repito que debería ser también una reflexión personal, una autorreflexión de los periodistas de ellos en materia ética, qué están haciendo con su trabajo y con su vida y con la autocensura, que es incluso peor que la censura normal, porque la autocensura es cuando yo antes incluso de que alguien me diga algo, decido callarme por miedo o por cobardía o por lo que sea, pero es definitivamente pasar por encima de la ética y los valores. Vanessa Vallejo, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo y por alzar la voz. Muchísimas gracias por la invitación.